Hola Tauro, qué bendición y qué alegría estar leyendo para ti el día de hoy. Como siempre, te recuerdo que te saluda otra Tauro, así que espero que, como eres otro Tauro, te quedes hasta el final conmigo en esta lectura y nos apoyemos, ¿ok? Bueno, veamos directamente qué mensaje nos tiene el día de hoy a nosotros, nuestros arcángeles. Y me conecto muchísimo con esta lectura, evidentemente, pues por las razones explicadas. Nos dice el día de hoy el arcángel Raziel: tienes una conexión especial, eres capaz de ser un canal al servicio de otros en comunicación angelical, pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica, estás siendo contenido. Mira que nos está diciendo que para todos aquellos Tauro que tenemos como todas estas mancias, estos dones espirituales, pues no tengamos miedo, que algunos de nosotros o algunos de ustedes se reprimen de dejarlas fluir, ¿sí? Y yo sé que muchos de nuestros hermanos de Tauro reciben señales a través de sueños, algunos tienen como en el corazón eso de querer aprender a leer el tarot, pero realmente no lo han explorado. Y les están diciendo sus guías espirituales el día de hoy: hay que liberarnos, hay que fluir y hay que avanzar porque los dones se dieron para ponerlos al servicio de los demás, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar la lectura y si tú quieres participar en el sorteo de lecturas privadas conmigo cada mes, mira el video completo para que conozcas todos los requisitos para participar. El primero es suscribirse y activar la campanita. El resto te los voy comentando durante el video. Debes cumplirlos todos. Y de paso así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, comenzamos el día de hoy. Esta lectura es general. Toma lo que resuene y deja ir al universo el resto. Estamos en un especial que se llama Esto quiere ocultarnos esa persona, pero aquí lo vamos a revelar. Tiene dos partes: mensaje general para todas las áreas de tu vida y respuesta de la pregunta en cuestión. ¿Listo? Dice: la energía te hará reinar. Mira que hay una victoria que está súper asegurada para nosotros en esa primera situación que se nos viene en este momento a la mente, ¿sí? Nos está diciendo de una manera súper clara que no va a ser en nuestras fuerzas, va a ser en las fuerzas y con la conexión espiritual que tengamos, que vamos a recibir señales que en los próximos días nos van a permitir triunfar. Y yo declaro que en la vida de todos mis hermanos Tauro viene victoria, declaro que viene esas cosas maravillosas que todos y cada uno de nosotros nos merecemos. Así que escribe: voy a reinar sobre esta situación. Pon: voy a reinar en el amor, en la salud, en el trabajo, en lo que quieras. Escríbelo ya mismo en los comentarios, porque cuando tú lo escribes, lo que haces es traerlo de ese plano espiritual al plano material y se hace realidad. Entonces, escríbelo ya mismo. Promueve la vida. Mira que yo no sé, pero me dice que algunos de ustedes andan un poco descuidados con el tema de salud y pues que es necesario, es súper necesario realmente que te cuides un poco más. Yo sé que a los Tauros nos encanta la buena comida, la buena bebida, pero me dice que algunos de ustedes necesitan de verdad en este mes mismo, en esta misma semana, prestar atención a una dolencia o situación médica. Tu último mensaje te dice: la serenidad es tu fortaleza, no te me dejes provocar en estos próximos días. Toma todas las medidas necesarias para que mantengas a raya a veces como esa impulsividad, ¿sí? Esa terquedad. La serenidad es tu fortaleza. Grábate eso en la mente. Vamos a pasar ahora a la respuesta de la pregunta en cuestión, no sin antes ver un mensajito de parte de los ángeles, del oráculo de las hadas, perdón. Y te dice el Grigori del poder: negocios brillantes, éxitos gracias a tus esfuerzos, se te dará pronto un proyecto. Yo veo que hay algo a lo cual en tu plano sentimental estás echando muchas ganas, bien sea a conseguir una relación, a sanar heridas porque estás soltero, a conocer personas, a avanzar en tu conexión.
Lo que sea de acuerdo a tu situación, que contextualices, te está diciendo, allí donde te has esforzado, yo te voy a dar ese triunfo. Así que presta atención a las señales. Iniciales importantes estos días. La letra D, la letra V, la O, la letra N y la letra P. Estas pueden ser las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Veamos qué es lo que nos está ocultando. Di el nombre de esa persona en tu mente. Si quieres saber sobre economía, ve a tu tarot semanal. Esta persona piensa definitivamente que eres lo mejor que le ha pasado, independiente de que se lo acepte, que se haga el orgulloso, de que esta persona esté diciendo, es que yo ya no quiero nada con Tauro, es que Tauro, no sé, ya no hace parte de mi vida. Aquí estás tú en sus pensamientos, aquí vuelves y estás tú. Entonces, yo veo que esta persona no te oculta, puede ser que ya ni siquiera estén juntos, pero esta persona piensa 24/7 en ti. Es alguien que aunque lo niegue, no deja de tener sentimientos, ¿sí? Es una persona que cada día tiene más claro que eres lo mejor que le ha pasado. La carta del astro, la carta de la buena fortuna, ese hecho de que realmente fuiste como un triunfo, ¿sí? Tenemos al lado la carta de este rey de copas, ¿sí? Y esta carta me dice que esta persona piensa que eres una persona honesta, fiel, considerada, responsable, que eres alguien con quien le gustaría haber pasado o pasar toda su vida, que lastimosamente estuvo en una dualidad. Veo que aquí esta persona quizá fue infiel o en cierto punto estuvo en una dualidad y que considera que tú eras el camino correcto. Si tienen hijos, esta persona piensa mucho en el tema de los hijos, ¿sí? Y esta persona aún piensa en esperanza, en los buenos recuerdos que tiene a tu lado, en que al lado tuyo todo era un éxito, en que esta persona quizá no supo aprovechar o no ha sabido aprovechar y toda y cada una de las bendiciones que ha sido estar a tu lado. Sí, tenemos esta carta de este 10 y me habla de alguien que me dice, yo lo único que quiero es sanar y recuperar la confianza que perdí. Si esta persona te fue infiel, mira que piensa que esta infidelidad o esa relación corta o ese afaire o ese amorío o esa aventura fue como algo transitorio que solo le dejó como beneficios pequeños, beneficios a corto plazo. Sí, contigo lo tenía todo, contigo lo ha tenido todo, con alguien más lo único que tiene es sexo y momentos, digamos como que de rapidez ahí, momentos raros. ¿Sabes? Esa tercera persona podría estarte escribiendo. Esa tercera persona también podría estar intentando contactar a tu persona especial. Por ahí se escuchan algunos perritos del refugio. Y, ¿sabes? Aunque tu persona especial se ha intentado como cortar vínculo o conexión con eso que ya pasó, definitivamente es como que ese otro no acepta su derrota, ese otro o esa otra persona no se diera como tan vencido de manera tan fácil e intenta sembrar como dudas. Es alguien que tiene poca voluntad para salir de tu camino, aunque tu persona especial solo piensa en ti. Siento que el otro o la otra está muy allí, muy persistente. Sí, vamos a ver qué nos aconseja el tarot egipcio en esta situación. Y nos dice la carta del cambio, que realmente esta persona anhela ahora solamente hacer las cosas bien contigo, defender esta relación que representan estas dos columnas fuertes y firmes con todo, con uñas, con dientes. Esta persona realmente quiere hacer las cosas bien.
La carta del logro, como te digo, nos confirma que te ve a ti como lo mejor que le ha pasado, como ese sueño cumplido, ese anhelo que realmente solamente había ahí a tu lado. Quiero que en este momento vayas a tu signo ascendente y que si no lo conoces, ya te digo a cuál signo vayas. Vayas a Leo, ¿sí? O a Escorpio y que complementes esta lectura allí. Si siempre escuchas solo un video, tu solar, tu lectura va a quedar a medias. De ambas toma lo general, lo que resuena y el resto libéralo. Si quieres participar en el sorteo de las 2 lecturas privadas cada mes, puedes cumplir todos los requisitos que te diré. Suscribirte, activa la campanita, dale like al video, escribe luz en los comentarios, comparte este video y síguenos en redes sociales. Te quiero mucho y te llevo en mi corazón. Bendiciones.